Vamos a conversar de inmediato con el doctor Daniel Simancas, que como ustedes ya lo conocen, pues es epidemiólogo y pues nos va a orientar sobre esto que se persigue al parecer por parte de las autoridades de salud para los próximos días u horas, no sé. Doctor Simancas, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Washington. Un saludo cordial a todos ustedes, los radioescuchas. Un placer estar acá. Bueno, ¿hay o no condiciones, doctor, para entrar en materia para declarar el fin de la pandemia? ¿Y qué implicaciones tendría esto? Bueno, creo que hay que separar lo que ha dicho OMS es el fin de la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria no es la pandemia Ujú. y no es el fin del COVID. Entonces hay que separar lo que manifiesta la OMS. Es una noticia para alegrarnos, sí, pero para no relajarnos tampoco. La emergencia es una herramienta que tiene la OMS y la OPS para destinar fondos, recursos, herramientas, estrategias, personal hacia los países más necesitados para realmente gestionar estas crisis sanitarias. Luego de 3 años ha declarado que ya no existe esa emergencia porque ya no hay la letalidad que teníamos antes, ya no hay el colapso de los hospitales, y es por eso que ha declarado acertadamente el fin de la emergencia. Pero esto no quiere decir que sea el fin de la pandemia y que no vamos a tener casos de COVID y que no se puede reactivar el COVID. Así que hay que tomarlo con calma, con paciencia, con prudencia, para no tener que lamentar futuras olas y futuras nuevas cepas que puedan ponernos en jaque, sabiendo que este virus inflama el cuerpo también, no hay cómo relajarse, si bien es cierto no nos mata, pero nos provoca daño crónico en los órganos y eso a la larga pues nos va a tener consecuencias lamentables. Esta última parte me parece a mí muy importante, doctor Simancas, que la profundicemos un poquito, porque esto de que el COVID provoca secuelas, inflama el cuerpo y hay circunstancias que puede inclusive acarrear la afectación de salud a otros órganos. Y esto se ha visto y se ha podido observar y la gente no sabe. Consecuentemente, ¿podremos profundizar un poquito más en qué sectores de nuestro cuerpo se puede evidenciar estas secuelas? Bueno, como usted mismo lo ha dicho, son complicaciones, secuelas de esta infección. Ujú. Es esta infección que es por un virus, que es este coronavirus, entra en el cuerpo, daña las células de varios órganos, se mete en estas células y provoca una inflamación. La inflamación a su vez despliega sustancias químicas, nuestras propias células atacan, así como en la artritis reumatoidea, que no es de infección, sino nuestras propias células atacan a otras células del organismo a través de estos procesos de inflamación persistentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a acumular, por ejemplo, en los nervios, se empieza a acumular en el corazón, en los vasos sanguíneos, en el cerebro, se empieza a acumular también en el hígado, en el páncreas, es decir, en prácticamente todos los órganos Tenaz. del cuerpo humano. Produce esta inflamación, empieza a dañar estas células y empieza a producir enfermedades como la hipertensión arterial, como la diabetes, como la depresión, como la ansiedad, lagunas mentales, problemas físicos, cansancio extremo, fatiga crónica, dolores de cabeza. Es decir, hay un sinnúmero de enfermedades que se llama esto del long COVID o el COVID prolongado. Estos síntomas que nos dieron cuando nos dio COVID, pero persisten en el tiempo y ese es el problema que tenemos. Se ha relacionado, imagínense que si usted se ha inflamado al menos unas 4 veces, que es el promedio mundial, ¿no? O sea, quizás no nos dimos cuenta, pero nos contagiamos en una alta probabilidad más de 4 o 5 veces en estos 3 años. Si uno ha llegado a ese nivel de infección, pues tiene el 50, el 60% más de riesgo de tener enfermedades crónicas que aquel que se cuidó más, que no tuvo tantas infecciones. Si seguimos a este ritmo, imagínense, podemos llegar a 10 infecciones de COVID sin darnos inclusive cuenta, pero nuestro organismo cada vez se está deteriorando. Pero esto es sumamente preocupante, doctor, porque evidentemente implicaría de que sigamos adoptando medidas un tanto extremas de cuidado, post-COVID inclusive, si sabemos que nos hemos infectado. Pero el problema está en lo que usted acaba de señalar,
que mucha gente podemos no habernos dado cuenta de que hemos nuevamente contraído el virus. Y entonces tendríamos que abocarnos a esta sintomatología de dolor crónico, de no sé, de organismos o de órganos que nos lleven a lo que usted acaba de señalar, ¿no? Hipertensión, diabetes y una serie de aspectos más. Pero eso se tornaría un poco más complicado, ¿o tiene el sistema de salud que enfrentar la temática en base a la orientación, básicamente, ¿no? Bueno, todos, ciudadanos y autoridades, debemos empoderarnos de esto por una sola razón, Ujú. la prevención. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que simplemente la infección es cuando ya estamos con la enfermedad, con dolor de cabeza, con secreción nasal, estamos realmente en problemas porque ya tenemos la infección, ya tenemos el virus. Entonces, debemos haber aprendido algo en esta pandemia. Y una de las cosas que hay que aprender, o algunas cosas, son, por ejemplo, los mecanismos y las estrategias de prevención. Imagínese lo que hacemos, solo por ponerle de ejemplo para que la ciudadanía me entienda. Usted es una persona que tiene hipertensión o diabetes. Usted está controlado su diabetes y va a hacerse exámenes de rutina de control de su enfermedad. Va al hospital, cruza los pasillos del hospital donde hay centenares de personas infectadas y usted no utiliza mascarilla. Imagínese el riesgo que corre. Entonces, definitivamente la mascarilla debe ser una herramienta fundamental en hospitales, en farmacias, en lugares cerrados, en el metro, en los buses. ¿Cuándo? ¿Cuándo debe ser importante esto? Cuando usted tiene, por ejemplo, una enfermedad crónica y cuando no, cuando usted es consciente de que no quiere infectarse, de que no quiere tener una vida adulta llena de patologías, que es lo que se espera para las nuevas épocas, ¿no? Habrá jóvenes que ya están desarrollando enfermedades crónicas 10, 15, 20 años antes de lo que desarrollaban sus padres, por ejemplo. Entonces, esto es terriblemente llamativo porque estamos condenando a las futuras generaciones con este tema de irresponsabilidad, con liberarnos completamente de todas las restricciones y tomando quizá estos mensajes de la OMS de una manera tergiversada a mi punto de vista. Debemos educar a la población que no es el fin de la pandemia todavía. Ahora, otra cosa más que me parece importantísimo que la gente tome en cuenta, doctor. Por cambio de clima, invierno, verano, verano, invierno, que mismo no sabemos qué pasa, se nos vienen enfermedades respiratorias y a veces no podemos identificar qué nos dio. Nos dio influenza, gripe aviar, COVID, bueno, qué mismo nos dio. Y ahí estamos en un grave problema. ¿Qué hacemos? Mire, no solamente es el COVID, usted muy bien lo ha dicho. Recién el año pasado tuvimos una triple epidemia que decían influenza, virus sincitial respiratorio y el COVID, ¿no? Ujú. Entonces, en este sentido, no importa qué infección esté en ese momento circulando, lo importante es cómo nos protegemos de ella. Bien lo ha señalado, vamos a enfrentar uno de los fenómenos del niño más importantes en décadas, según los expertos climáticos. Entonces debemos prepararnos ahora para no tener problemas en agosto, septiembre, octubre que vienen los inviernos, del fenómeno del niño que está por venirse. Y con eso las lluvias, con eso el hacinamiento, la falta de ventilación. Y lo que no entendemos es, por ejemplo, que cuando una persona esté enferma, debemos darle permiso, debemos hacer teletrabajo, debemos evitar que esta persona vaya a las escuelas, a los colegios, a los trabajos para infectar. Algo debe habernos dejado las cicatrices de esta pandemia y una de ellas es la higiene, la posibilidad de que el empleado haga teletrabajo y no vaya a infectar a sus compañeros, la posibilidad de que uno sea consciente y no vaya a infectar a sus padres con una infección. Si usted está enfermo, si está con fiebre, es imposible que vaya a visitar a sus familiares. Sea responsable, quédese en casa, no se automedique, no vaya a las reuniones sociales por no perderse un matrimonio, un compromiso. Acude normalmente como si no es pasara nada. Y luego de eso, 3 o 4 días, está la abuelita con neumonía en el hospital o está el tío que tiene diabetes infectado con problemas de COVID. Entonces, impresionante, parecería que no hemos aprendido mucho de esta catástrofe sanitaria, ¿no? Y esto es el colmo, doctor, usted tiene toda la razón. Por eso es que le voy a preguntar lo siguiente. Y que a lo mejor puede resultar una recomendación
que deberían seguir las autoridades, porque me parece que debería implementarse como una suerte de política pública, esto que usted acaba de señalar, pues. Si hay una persona que está con sintomatología, es obvio que no puede ir a trabajar, pero en su trabajo no le dan permiso, le ponen falta, Por, le su- multan. O en la escuela, si no va, le ponen falta. Y entonces, si no hay una política pública que logre entender esto, poco se puede hacer, pues, doctor. por supuesto, es lamentable, ¿no? Porque en el teletrabajo funcionaron muchas cosas. Así es. Aparte, se conectaron teléfonos, se conectaron sitios de trabajo. Realmente, los hogares que no deberían se activaron como realmente como oficinas telemáticas y suplieron bien las deficiencias quizá de lo que se tenía. Imagínense un día de permiso, 2 días de permiso de reposo, y no estamos hablando de que no trabaje, sino que haga teletrabajo, y eso es improbable. Ahora imagínense lo incómodo que sería estar o trabajar con una persona que está realmente congestionada, que está tosiendo, que está con fiebre, pues el riesgo, el peligro que tenemos de adquirir una infección en el trabajo, luego llevar a los niños que están con 2 vacunas tan solo, pues se infectan, van a la hospitalización, el gasto que tiene esto, pues todo es un círculo vicioso que tenemos que destruir con la prevención y siendo inteligentes, quizás haciendo un compromiso entre empresa y empleado, ¿no? Ujú, correcto, doctor. En suma, nada de fin de la pandemia, fin de la emergencia. Pero nada que la pandemia ha terminado, doctor. No termina. La pandemia y el COVID seguirán por décadas, si no es para siempre, que se queden con nosotros, pero tendremos mucho que hablar del COVID todavía y ojalá hayamos aprendido algo, ¿no? Ojalá dentro de nuestros hogares hagamos conciencia de la gente que falleció, Ujú, desgraciadamente, de ujú. los familiares, de los amigos, de los médicos que lucharon, de las enfermeras que lucharon, que arriesgaron a su familia por nosotros y ahora pues parece que no hemos aprendido nada, totalmente relajados y teniendo pues las consecuencias que estamos teniendo por la infección repetitiva. ¿Se puede llegar a la inmunización? Sería mi última pregunta, del COVID. Completamente no, porque siguen apareciendo nuevas variantes y la cobertura de vacunación en otros países es muy baja, ¿no? Estamos hablando que algunos países están por debajo del 20%, 10%, seguirán apareciendo más contagiados, más variantes de peligro, más escape a las vacunas, necesitamos vacunarnos todos los años, así que realmente el COVID vino para quedarse y debemos ser conscientes de aquello. Muchísimas gracias al doctor Daniel Simancas, experto epidemiólogo, que nos ha orientado. Hay mucha gente, doctor, que nos está agradeciendo por este diálogo. Será hasta una próxima. Hasta una próxima. No recuerden vacunar a los niños, por favor, ¿no? Está la otra campaña de vacunación. Nada de mitos, son seguras las vacunas. Nuestros niños también están desprotegidos. Métanse al internet a ver las consecuencias del sarampión, la rubiola, la poliomielitis, son devastadoras, así que es mucho más consciente que vacunen a los niños. Gracias por la oportunidad y hasta la próxima.